Buenas noches, doctor Francisco Tomás Almeida. El día de hoy daremos a conocer nuestro informe de expediente número 0121 del 2024, donde los autores son el señor Henry Salcedo, Guamán Ávila Flor, León Flores Edgar Alejandro, Bela Patiño Elizabeth y la que habla de la Cruz Juárez Brigitte. Comenzaremos por el caso elegido. Nuestro caso elegido fue el expediente número 012012 del 2024. Establece un procedente importante en el ámbito de derecho procesal laboral, en especial en materia de procesos de cumplimiento. Por varias razones, al enfatizar que el proceso de cumplimiento es una vía idónea para exigir a la administración el respeto a derechos laborales reconocidos en resoluciones administrativas firmes, como en el caso de las bonificaciones por preparación de clase y evaluación. Esto quiere decir que fortalece la tutela efectiva de derechos de los trabajadores frente a la remuneración del empleador público. Existe una controversia sobre si la bonificación debía calcularse sobre la remuneración total, permanente o la remuneración total. El TC, apoyándose en la Ley 3149-5 del 2022, resuelve que corresponde aplicar la remuneración total, lo cual tiene un impacto directo en la cuantía de los beneficios laborales y en la uniformidad de criterios judiciales y administrativos. El tribunal señala que la ley no crea un derecho nuevo, sino que interpreta la normativa y sus modificaciones en términos procesales. Esto implica que puede aplicarse incluso a procesos en trámite, evitando mayores dilaciones. Así se reduce la jurisdicción innecesaria y se favorece la celeridad procesal. Este procedente refuerza la posición de miles de docentes y exdocentes que han iniciado procesos laborales o constitucionales para el reconocimiento de sus bonificaciones. El TC reafirma que basta la existencia de un acto administrativo firme y claro para que proceda la demanda. En conclusión, la trascendencia procesal laboral de este expediente radica en que consolida un procedente vinculante para el pago de bonificaciones docentes con base en la remuneración total. Doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, la etapa postulatoria. Es un pleno casatorio. La etapa postulante es el momento en que las partes presentan sus demandas, argumentos y alegatos ante el tribunal. Su finalidad es garantizar el derecho de defensa y que el juez cuente con los elementos necesarios para resolver el conflicto jurídico. Tenemos el argumento del demandante, en este caso el profesor Marino Gamboa Rivera. ¿Qué es lo que argumenta? Interpone recurso de agravio constitucional porque la Corte de Ayacucho declaró improcedente su demanda de cumplimiento. Pide que se cumpla la resolución directorial 04301-2018 que reconoce su derecho a una bonificación mensual por preparación de clases. Esto quiere decir al 30% de la remuneración total y el pago de 35.439.28 soles. Sus fundamentos es el acto administrativo firme y válido, las leyes del profesorado y la ley 31485 que respaldan el cálculo sobre la remuneración total. Asimismo, la aplicación de la ley 31495 a procesos en trámite, el mandato constitucional de cumplimiento de normas y actos administrativos, el monto adeudado ya determinado. Los argumentos del demandado, en este caso la UGEL de Huamanga, señala que no existe sustento legal ni presupuestario suficiente. Sus argumentos son la resolución administrativa emitida sin base legal clara, la falta de disponibilidad presupuestaria
y la Ley 31495 en posterior al 2022 no aplicable a la resolución del 2018 y las deficiencias en el cálculo de la remuneración total. Doy pase a mi compañero. Buenas noches, doctor. Uno de los argumentos, por ejemplo, del demandado, era que la resolución carecía de sustento legal expreso, imposibilidad presupuestaria, la no aplicación retroactiva de la ley 31495, eh, con los argumentos del principio de legalidad, sujeción al presupuesto, que la resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige habría sido emitida en contravención de la Constitución y de las leyes que regulan las bonificaciones. Es decir, no existiría una base legal clara o presupuesto legal suficiente para exigir dichos pagos. Otro también era la disponibilidad presupuestaria de la UGEL o gobierno regional, que no contaría con el presupuesto para hacer frente a estas demandas. La ejecución prematura respecto a la normativa posterior a esta ley, que fue publicada en el 2022, y que los actos administrativos, como la resolución directoral 04301 del 2018, son anteriores. Deficiencia en los requisitos del acto administrativo exigido, que no está claramente determinado cómo se realiza este cálculo, si se cumplen todos los criterios exigidos por precedentes como la sentencia tribunal del servicio civil u otras normas. Eh, Respecto al demandante, alguna, algunos argumentos eran, por ejemplo, que ellos alegaban que la ley vigente, la 24029, modificada y especialmente la ley 31495, ya contenían normas que reconocían este derecho a ese cálculo con con la remuneración total, por lo que no hay mucha controversia legal. Más aún que la ley 31495 del año 2022 confirma ya de forma constitucional lo que ya se había reconocido en las resoluciones anteriores, y que la falta de presupuesto no es un alegato claro para excusar el no pagar. El principio de responsabilidad del Estado obliga a que tengan una prevención con este tipo de casos, así como la aplicación de la ley 31495 a procesos en trámite como este, por lo que la norma debe aplicarse en la resolución actual. Mm, Respecto a otro argumento, es que se podría criticar que el demandante pretende aplicar una norma posterior a esta ley, pero sin embargo, ya está dada, entonces sí está activa y presente. El problema del acto administrativo firme, que aunque exista acto administrativo eh, y se reconozcan estos derechos, no está contemplada la financiación. La autoridad no pudo garantizar su cumplimiento, lo que complica, ¿no? A la demanda, pero el acto administrativo debe especificar claramente todos los componentes de la remuneración. Si la resolución no se hace, puede haber ambigüedad, lo que podría impedir su cumplimiento automático. La vulneración del principio de irretroactividad, que al aplicar una norma posterior para generar obligaciones o cantidades devengadas antes de ella, podría afectar a la seguridad jurídica. El principio de no retroactividad, salvo que la ley lo exprese y sea permitido. Le doy el pase a mi compañera Flor Mary. Gracias, compañero. Con respecto a la fundamentación normativa y doctrinaria, este expediente se fundamenta más que todo en un marco normativo en la cual aborda la bonificación especial que todo profesor debe de tener con respecto a la preparación de clases, ¿no? Este análisis jurídico se inicia con una ley que es la última ley, la más actual y relevante, que es la ley la 31495, que en esta ley se denominaría una ley interpretativa según el Tribunal Constitucional, ¿no? En esta ley publicada en 2022, en esta norma, bueno, en esta ley se especifica en el artículo 1, ¿no? En la cual especifica reconocer
los derechos de los docentes, tanto activos como cesantes y contratados, a percibir una bonificación o bonificaciones según el artículo 48 ya, de la ley 24029, que es la ley del profesorado, ¿no? Acá es donde se basa la remuneración total sin necesidad de una sentencia judicial, ¿no? En el artículo 2, acá es donde se precisa que el cálculo se debe de efectuar sobre la remuneración total, ¿no? Eh, Tenemos el decreto supremo, la 051/91. En este decreto que fue emitido en el 1991, acá es donde se podría decir que se generó el problema, ¿no? O la contradicción, donde acá en el artículo 10, acá especifica que, bueno, según el artículo 48 de la ley del profesorado, se debe de aplicar sobre la remuneración total permanente, ¿no? Entonces, esta interpretación restringía el beneficio para todos los docentes, ¿no? Después tenemos en la Constitución Política de Perú, ¿no? En un plano ya más general, ahí acá se invoca el artículo 200, en el inciso 6 de la Constitución, que establece la acción de cumplimiento contra las autoridades renuentes a acatar una norma legal o un acto administrativo, ¿no? También tenemos en el artículo 51, también de la Constitución Política de Perú, que se establece, bueno, los tratados, las leyes y las demás normas que integran el ordenamiento jurídico no pueden ser contrarios a la Constitución, ¿no? En este expediente, por la parte demandante, que es el señor Marino Gamboa Rivera, que es el docente, bueno, se basa en la existencia de un mandato, ¿no? Mediante una resolución directorial ya ganada, ¿no? En esta resolución donde se le reconoce su derecho de una bonificación, ¿no? Por preparación de clases, ¿no? En base a una remuneración total, ¿no? Eh, con respecto a la parte demandada, que es la unidad de la UGEL, ¿no? La UGEL, la defensa del UGEL se basó en dos argumentos principales: la supuesta contravención de la resolución administrativa y la constitución de las leyes y la falta de responsabilidad de presupuestaria para el pago, ¿no? Eh, en esta ley, el propósito es esclarecer la interpretación del artículo 48 de la ley del profesorado, ¿no? Acá donde se genera la disputa, ¿no? En la cual se debe generada por vía administrativa a favor del demandante. El magistrado Domingo Jaro, ¿no? Él profundiza el conflicto, ¿no? Entre los artículos de la ley de profesorado, en la cual se basa con la ley 31.495 como una norma aclaratoria, ¿no? Lo cual constituye una sólida argumentación jurídica y doctrinal, ¿no? Siguiente compañero. Buenas noches, doctor Francisco. Buenas noches, compañeros. En lo que concierne a la fundamentación de los hechos, vamos a exponerlo que con fecha 26 de noviembre de 2018, el señor Marino Gamboa Rivera, en su calidad de profesor cesante, interpuso demanda de cumplimiento contra la UGEL Huamanga, a fin de que esta entidad ejecute la resolución directorial número 4301/2018. Mediante resolución número 2, el Juzgado Constitucional Transitorio de Ayacucho admitió a trámite la demanda. El Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho contestó la demanda solicitando su improcedencia, argumentando que la resolución administrativa invocada se emitió en contra de la mención de la Constitución y las leyes que regulan las bonificaciones de los docentes. En segunda instancia, mediante resolución del 29 de octubre del 2019, la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho revocó la decisión y declaró improcedente la demanda. Frente a ello, el demandante interpuso recurso de agravio constitucional, lo que la intervención del Tribunal Constitucional tras la evaluación del caso y en aplicación de la ley número 31495, reconoce el pago de estas bonificaciones sobre la base de la remuneración total
y no sobre la remuneración permanente. Declaró fundada la demanda y ordenó a la UGEL cumplir con el pago reconocido en la resolución 4301-2018. Bueno, doctor, esto es todo en cuanto al primer avance de nuestro trabajo. Gracias y buenas noches.